la cantidad de actividad que viene realizando ambos institutos hablan del impulso que le están dando en una época tan difícil como la que pasamos, que se extendió más de lo previsto y que pareciera tener, iba a decir brotes verdes, pero no voy a decir eso porque suena otra cosa, pero sí una tormenta, una pequeña calma, que por supuesto no podemos entenderla como un final definitivo de este problema en serio, sino solamente quizás un pequeño momento de relax, que no tiene que ser justamente descuidarse, sino al contrario, cuidarse más, porque en estas circunstancias es donde se vive lo que pasa luego. Aprovechando que por este medio nos seguimos encontrando, yo creo que como instauró nuestro Código Civil y Comercial, hoy tenemos una nueva forma de presencialidad que es esta, donde hay interacción, donde hay posibilidad de conectarnos y hablar y respondernos. Y creo que es una forma de conectarse que va a devenir en el futuro. Como en algún momento era algo excepcional comunicarse por teléfono, y hoy ya hasta pasó al desuso la comunicación telefónica. Hoy me cuesta con los colegas más jóvenes que me atienden el teléfono. Tengo que hoy mandamos un mensajito para preguntar ¿estás? Y ver si nos atienden. Jorge, seguramente. Jorge, se te mutea. Ahí estamos. Perfecto. Otra vez me muteaste. Se ve que me tienen bronca, ¿eh? Si quieren que me calle, díganmelo, pero no sean tan sutiles. Decía, hemos cambiado muchas prácticas, pero el sustrato, el fundamento de lo que hacemos como abogados, que es defender intereses ajenos y que es para nosotros nuestra vida misma, también supone todo el entramado desde dos lugares, de la contabilidad propia que los profesionales tenemos conforme el 320 del Código Civil y Comercial optativamente, salvo que nos constituyamos como empresa, pero que de alguna manera debemos llevar, aunque sea materialmente, y la que se analiza cuando nos enfrentamos a temas tributarios y temas comerciales, que además suelen estar muy emparentados. Así que celebro fuertemente que hayamos decidido aprovechar a nuestros primos hermanos que conocen. Les puedo asegurar que yo les doy clase de derechos en la Universidad de Buenos Aires a los contadores y a los actuarios, y no se sorprendan que de derecho saben más de lo que nosotros creemos. Estamos leyendo a través del campo. Pero con una experiencia práctica, económica y comercial. La verdad que muchas veces he trabajado con ellos codo a codo y he aprendido, como bien decía Marcelo, muchos de ellos, y seguramente, modestamente, algo de mí habrán aprendido. Y esto es un poco la tarea, ¿no? Como pasa con las sindicaturas concursales, donde tenemos que estar codo a codo peleando para el patrimonio se pueda liquidar razonablemente, y otros tantos puntos en común. Pero lo cierto es que los que damos derecho comercial nos sentamos y cuando explicamos qué es un balance, qué es un libre inventario y todo esto, damos ideas, pero no damos una práctica fina del tema, y creo que ahí la expertise, la experiencia de quienes se desempeñan constantemente trabajando en eso es muy importante. Así que, bueno, gracias por este espacio que me han dado y felicitaciones por este evento tan interesante. Le devuelvo la palabra a Susana. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y como decís vos, y como dijo también Marcelo, es el inicio. Y la interdisciplina es fundamental en nuestro ámbito. No solo con los contadores, sino con los psicólogos, con un montón de disciplinas. Es importantísimo coayudarnos y trabajar en conjunto. Así que bueno, si les parece, vamos a comenzar. Así, no sé si van a compartir PowerPoint, creo que sí.
Comenzamos con el contador Esmitreña, lo vamos a presentar. Él es contador público de la UBA, es socio del estudio de Meseta y Asociados, asesores jurídicos tributarios, especialista en gestión administrativa contable, empresarial y de recursos humanos, especialista en administración agropecuaria por la Asociación Rural Argentina. Bienvenido y gracias. Buenas tardes a todos, espero que me escuchen bien. Bueno, vamos a tratar de desentrañar un poco el misterio de la contabilidad, que para muchos resulta algo raro, irreconocible e indescifrable. Como bien dijo el doctor Frega, las dos carreras están emparentadas, en muchos aspectos es totalmente interdisciplinario, y bueno, vamos a tratar de llevar un poco de claridad a los aspectos introductorios de la contabilidad, que harán con suerte un poco de claridad en el tema. Traje un pequeño PowerPoint como para que sea un poco más gráfico algunas cuestiones que son más sencillas de explicar visualmente. Así que si les parece, lo comparto en pantalla como para ir hablando sobre esto. Perfecto. Bueno, tenemos un pequeño título. Y vamos con la definición de contabilidad, el origen y la cuestión de la partida doble. ¿Qué podemos definir como contabilidad? Básicamente es una técnica de registración sistemática que analiza operaciones económicas. Muchos le otorgan el carácter de ciencia y otros de técnica, y quizás sea una mezcla entre ambos, dependiendo de la complejidad de los temas que se traten, digamos. ¿Cuáles son los orígenes? Bueno, se lo otorgan al fraile italiano Luca Pacioli, allá por la Edad Media, que documentó la forma en que los comerciantes venecianos registraban sus operaciones comerciales. Y eso dio origen a la contabilidad. Algunos lo ponen directamente como el padre de la contabilidad, sin embargo lo que hizo fue un compendio de tratados donde explicaba todas estas metodologías de registración que son la base de la contabilidad moderna. No ha cambiado más allá de la sistematización de las formas y cuestiones impositivas y contables. Básicamente se refiere a lo que es la partida doble, que es la base de donde surge todo lo que es la contabilidad. Es una doble anotación en donde una cuenta entra un importe y en la otra se retira un importe, y en ambos casos los créditos y los débitos deben ser iguales. ¿Qué objetivos tiene la contabilidad? ¿Por qué la contabilidad es importante? ¿Por qué se requiere de ese registro, de esa sistematización, de esas anotaciones? ¿Qué es lo que hace básicamente? Registrar operaciones económicas del ente. Optativamente ahora los profesionales también pueden llevar una contabilidad. Suministrar información económica, financiera a la empresa y a terceros. No se olviden que cuando se emite un estado contable, un balance, que se presenta ante los entes de Contralor, por ejemplo el IGJ para lo que es Capital Federal, esa información es accesible y sirve para muchos motores económicos, para tener idea de
los valores de las empresas, de cómo funcionan, del rango económico en que se encuentra un país. Hay muchos bemoles que surgen de esos papelitos que muchas veces se presentan y uno no sabe bien por qué. Realiza cálculos de costos, utilidades, pérdidas, valuaciones de inventarios, que reflejan todo lo que las empresas tienen como mercaderías, bienes de uso, y todos los movimientos que hacen de ventas, de compras. ¿Y qué hace también alrededor de esto? No solo es la registración. Muchas veces al contador se la ve como en las películas de los años 30, con una camisa, con un moño, un chaleco y una visera, para anotar cosas en un cuaderno, ¿verdad? Y hoy por hoy la función del contador ha ido mucho más allá de eso. Se suma también, aparte de la cuestión de registración, la gestión y la administración de empresas. O sea, cómo se van a registrar todas las operaciones que realiza una empresa, cuándo se van a registrar, en qué forma, en qué plan de cuentas va a ir cada movimiento que hace algún empleado de una empresa cuando hace una factura electrónica, o cuando hace un remito, o cuando hace una compra, o hace una operación bancaria. En todos esos aspectos interviene el contador para darle un orden administrativo, contable, impositivo a todo lo que es un ente, ¿no? Eventualmente uno puede trasladar todo eso que me refiero al ente a su propia casa en forma individual. Bueno, todos los abogados que trabajan en forma independiente podrían usar, aunque sea mínimamente, un registro de operaciones como para tener ideas de ingresos, gastos, costos, utilidades y un sinfín de otras cuestiones. Como si uno administrara la economía de su casa, aunque con una técnica un poquito más profunda, ¿no? Y otra cuestión que muchas veces no se le da la importancia necesaria es la cuestión del archivo. Archivo. ¿Por qué el archivo? Porque cada una de las registraciones contables que se efectúan tienen que tener un comprobante de respaldo. Esto le da entidad a la operación, le da solvencia, tanto fiscal como para cuando se brinda información a los titulares de la empresa o cuando uno ve su propia información. Le da entidad y le da verificabilidad, donde uno puede ir y estar seguro que lo que figura en un papel registrado tiene atrás un comprobante. Hoy por hoy es muy importante y muy necesario en relación sobre todo a lo que es la cuestión fiscal. Ustedes bien saben, más allá probablemente los que se dediquen a tributario, que cualquier inspección que ustedes tengan por cualquier índole o algún impuesto, ya sea IVA, ganancias, monotributo, lo que fuere, uno debe contar con la información de respaldo que surge de los registros contables que posee. Así que, básicamente, eso es un poco el globo de la contabilidad. ¿En qué se basa ahora la contabilidad, haciendo un poquito más de técnica? En una ecuación fundamental. ¿Qué es esa ecuación fundamental? Me dice que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Muy bien. Bueno. ¿Y qué querrá decir esto, no? Para quizá aquellos que han cursado en el nivel secundario algunas materias comerciales, hayan visto esta figura de activo, pasivo y patrimonio neto, que es básicamente lo que engloba toda la posición de una empresa. ¿Qué es
cada uno de estos elementos, ¿qué son? ¿Qué comprenden? Bueno, arranquemos por los activos. ¿Qué son los activos? Son todos los bienes y créditos que posee un ente. Cuando nos referimos a bienes y créditos, los podemos poner de aquellos, hablando en términos contables, que tienen mayor liquidez a los que tienen menor liquidez. ¿Eso qué significa? Un activo puede ser la caja, el dinero en efectivo que tenemos, el saldo del importe de la cuenta bancaria con la cual operamos, los créditos por ventas que hayamos hecho en cuenta corriente, a cobrar a nuestros clientes, los bienes de cambio, si es que nos dedicamos a vender alguna mercadería, los bienes de uso, que pueden ser los inmuebles, automóviles, los muebles de la oficina, las computadoras, las instalaciones y demás. Eso hace al activo de la empresa. Todo eso tiene un valor, que va a ser una sumatoria del activo de la empresa. Básicamente es lo que tiene. Ahora vamos del otro lado de la ventana, y es el pasivo. ¿Qué incluye el pasivo? Todas las deudas que el ente tiene. ¿Qué deudas? Comerciales, por la compra de mercadería de reventa, o de insumos para producir un bien, o de prestación de servicios de terceros, que ayudan a lo que la empresa pueda hacer. Las previsionales y laborales, si es que tienen empleados, obligaciones documentadas, que serían pagarés, u otros contratos que le dan calidad documental a una deuda. Y aparte de estas dos cosas, que básicamente volvemos a la ecuación patrimonial fundamental, lo que tengo menos lo que debo es mi patrimonio. Y eso es, a grosso modo, el resumen de la posición contable de un ente. Después tenemos las cuentas, que se habla de resultado positivo, lo que implica una ganancia para la empresa. Son las cuentas de ingresos, que van a ser, por lo general, las ventas, ya sea de productos o servicios, ya sea a nivel local o exportación, ya cualquiera de las dos funcionan como ingresos, y otros ingresos que pueden ser subsidios o algún reintegro por algún programa especial que se haya presentado a la empresa, que le haya generado un ingreso extra a su actividad principal. Y después tenemos las de resultado negativo, que ¿cuáles son? Las cuentas de costos y gastos, que van a componer todo lo que nos costó a nosotros producir un bien, comercializarlo o prestar un servicio. Para una empresa que revende productos, va a ser el costo de las compras que hizo de las mercaderías que vende. Lo mismo para lo que son impuestos, lo mismo que son los sueldos, los gastos que puede tener una fábrica, que por lo general le llaman carga fabril, que se usa para distribuir entre el costo de un producto. Y llegamos al patrimonio neto. Volvemos a la ecuación patrimonial fundamental. Capital de la sociedad, activo menos pasivo, le sumamos las ganancias y le restamos las pérdidas. Eso nos va a dar nuestro patrimonio neto, lo que tenemos, lo que vale nuestra empresa. Bueno, volviendo al tema de donde surge la contabilidad, les traigo un pequeño ejemplo de partida doble, que es en lo que se basa la contabilidad. Estos son asientos que ustedes pueden ver en cualquier libro diario de cualquier empresa. Si han tenido que hacer algún peritaje, ya sea laboral, comercial,
o por alguna cuestión sobre una empresa, por lo generalmente piden si la empresa lleva sus libros en forma correcta, cuáles son los libros que deben llevar las empresas. Bueno, diario, inventario y balances. Después existen los auxiliares, que son los IVA compras, IVA ventas, que son detalles de cada una de las facturas que emitimos y cada una de las facturas que recibimos, ¿sí? Pero lo que hace el compendio de libros obligatorios son libro, inventario, diario y balance. En el diario, acá, en este pequeño ejemplo, estoy poniendo una constitución de una sociedad. O sea, lo estoy haciendo del punto 0, donde ustedes pueden ver, no sé si se llega a ver bien las letras del asiento, Susana. Sí, se ven. Bueno, De cerca veo bien, no sé el resto si lo pueden ver, pero... Bueno, la idea es que tengan un pequeño muestreo de lo que podría ser un libro diario, que quizás algunos nunca lo vieron en su vida. No es ningún misterio, pero es la base de la contabilidad, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que supusimos es que creamos una sociedad anónima. Lo primero que registramos es el compromiso de los accionistas para crearla. Acá hemos puesto 3 accionistas, y las cuentas, por lo general, hoy en la actualidad, se usa un plan de cuentas que es numérico y descriptivo. Numérico para darle un orden. Por lo general los sistemas contables, hoy por hoy, los de gestión y administración de contabilidad, tienen un formato como para que uno introduzca un número de cuenta y una descripción de esta cuenta, y la distribuya entre activo, pasivo, resultado positivo, negativo y patrimonio neto. Ese es el globo de cuentas que se maneja en la contabilidad. Acá lo que tenemos es el compromiso de los accionistas para integrar un capital social. Tenemos en el debe ese compromiso que está reflejado en las cuentas de activo, que dice accionista A, B o C. Acá tendría el nombre de cada uno de los accionistas. Y la contrapartida, que es una cuenta de patrimonio neto, que es la sumatoria de ese compromiso y forma el capital social. Si pueden ver, cada una de las columnas del haber totalizan lo mismo y la diferencia es 0. Y esto es la base de la partida doble. ¿Qué detalle se le agrega al libro diario? Un número de asiento, una fecha de registración, una leyenda, para que quien no conoce a fondo la contabilidad pueda entender de alguna manera de qué se trata el movimiento ese que se registra. En este caso sería la suscripción del capital. Ahora bien, como pasa cuando se crea una empresa, para que empiece a funcionar y se convierta en una empresa en marcha, hay que integrar ese capital. O sea, cada uno de los socios tiene que poner el dinero para empezar a operar. Entonces, por lo general se deposita en una cuenta bancaria. Y acá cambiamos un activo por otro activo. Entra banco, que sería la cuenta corriente, en este caso por el total del capital suscrito, y cesa el compromiso de aporte del accionista y lo reflejamos acreditando esa cuenta que para la empresa es un crédito. Y ahora, seguidamente, hacemos las operaciones básicas de cualquier empresa. Constitución, integración de capital, compras, ventas, cobros y pagos. Si puede ser en ese orden, sería lo ideal, ¿no? Para no tener que gastar más de lo necesario de antemano. Y acá hacemos una registración básica, que no quise incluir impuestos ni nada para no complejizar el asunto, donde compramos mercadería de reventa y las compramos en cuenta corriente, o sea que no las pagamos en efectivo, sino que se las debemos a nuestro proveedor. Tenemos mercaderías que refleja esa compra, que es un activo, y tenemos una cuenta que dice proveedores, que es un pasivo, que es nuestra obligación de pagar esa mercadería que ingresó en nuestro activo. Después de eso, como somos muy veloces comercialmente, hicimos una venta. Y también la hicimos en cuenta corriente. Esto quiere decir que no la cobramos en efectivo,
sino que pusimos una cuenta que refleje esto, que implica que ingresó un cliente. ¿Qué es eso? Un crédito para la empresa, un derecho a cobrar por la venta que hizo. Y la contrapartida es una cuenta de resultado, que en este caso le pusimos ventas locales, que refleja una cuenta de ganancia de resultado positivo. Ahora vamos a la siguiente parte, que es cuando cobramos parte de esa venta que hicimos. Entonces, el cliente nos giró al banco, parte de la venta que le hicimos, y cambiamos activo por activo. ¿Qué hacemos? Registramos en el debe el importe de la cuenta de banco, que refleja el depósito que nos hizo el cliente, y sacamos del activo el cliente o ese crédito que teníamos a cobrar, porque ya en parte lo hemos cobrado. Y con esto que cobramos seguidamente, fuimos y le pagamos al proveedor de la mercadería que habíamos comprado. ¿Y cómo se registra eso? Sacamos el pasivo por el importe que pagamos a nuestro proveedor y sacamos el activo acreditándolo por la cuenta que hemos usado para pagarle. Por lo general va a ser banco, más hoy por hoy que todas las operaciones de empresa en efectivo prácticamente no existen, no deberían existir de alguna manera. Bueno, seguimos con esto. Algunos principios contables. ¿A qué se refieren esto? Arrancamos con lo que es empresa en marcha. ¿Y por qué necesitamos que la empresa sea una empresa en marcha para tener una contabilidad con esto? Y eso se refiere a lo que es la permanencia en el futuro del ente y la posibilidad de que cumpla con sus objetivos y obligaciones. Digamos, una empresa que no tiene actividad, que no está de baja de todos los impuestos, que no tiene registración en ningún tipo de movimiento, no es una empresa en marcha, aunque muchas veces se usan esas empresas activas como para iniciar una empresa. Y probablemente muchas veces son empresas que han quedado en desuso por X motivos, se han dado de baja, han quedado prolijamente registradas y se vuelven a usar. Y acá tenemos un concepto que es importante para lo que es reconocimiento de resultados, tanto de ingresos como de gastos y costos. Y se refiere al concepto de lo devengado y de lo percibido. El principio de lo devengado se refiere a la determinación en el tiempo de los ingresos y gastos, independientemente de haberse cobrado o pagado. Por el otro lado, el principio de lo percibido es ese mismo reconocimiento de gasto, pero al momento de haberse cobrado o pagado. ¿Qué es esto, no? Suena un poco extraño, o por lo menos difícil de entender. Vamos a la parte impositiva, que quizás sea una forma clara de verlo. Ustedes saben que tenemos 4 categorías de ganancias. Primera categoría, segunda categoría, tercera y cuarta, ¿sí? Rentas del suelo, de capitales, de empresas y de personas. Cada una se rige de estas categorías para reconocer el resultado por estos 2 conceptos. Entonces, renta del suelo es por lo devengado, renta de capitales por lo percibido, renta de tercera categoría, que son las empresas, es por lo devengado, y cuarta categoría es por lo percibido. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que tenemos una empresa, la empresa factura 2 millones de pesos de una operación, y tiene un cierre de balance, vamos a poner el 31 de octubre. Lo factura hoy, pero al cierre del balance no lo cobró todavía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tuvo la ganancia? ¿No la tiene? ¿Tiene derecho a tenerla? En realidad, para el fisco, eso es un derecho a percibir en el futuro un importe. Y esto hace
al devengado. Si bien no lo ha cobrado, al momento de declarar en el impuesto de las ganancias estos importes, la empresa lo va a contemplar como un beneficio, como una ganancia. Ahora bien, si vamos por el otro lado y trabajamos en relación de dependencia, a muchos le harán retenciones de ganancias, dicen cómo es ese bendito cálculo que tiene una complejidad importante, que es un impuesto anual, pero que hay que calcular todo mes a mes para ver cuánto le corresponde, cuánto no, y acá varía, por ejemplo, para fin de año, cuando cobran el sueldo de diciembre más el aguinaldo, si lo cobraron o no dentro del periodo fiscal. Entonces, si no lo cobraron, esa ganancia se va a considerar para el ejercicio siguiente. Si lo cobraron, le van a hacer la retención en el ejercicio en el que están. Y esa es la diferencia entre lo devengado y lo percibido, y tiene mucha importancia a todo nivel. Fiscal, lo encaré del lado fiscal porque quizás sea más fácil de entender, pero tiene incidencias en todas las cuestiones. Una empresa puede mostrar un balance que tuvo ganancias de 20 millones y viene el socio y dice, bueno, me la quiero llevar toda porque es la que generé, la ganancia y todo. Pero el contador capaz que lo mira con cara diciendo, no, no la tenés, porque no la cobraste. O sea, económicamente es un concepto que ha tenido una ganancia, pero financieramente no la ha cobrado. Y después vamos a los criterios de evaluación, que hay varios, y en cada época de esta Argentina han ido variando según las necesidades. Tenemos valor histórico, que no tiene ni más referencia que eso. Alguien compró una mercadería, un X valor, y ese valor se mantiene en el tiempo. El valor corriente, que es el valor de plaza al momento de la evaluación, que puede ser distinto al valor histórico, sobre todo en un país inflacionario como el nuestro. Después tenemos un costo de reposición, que sería cuánto vale reponer, por ejemplo, la mercadería que yo tengo. Otro que es un valor neto de realización, que es el valor al cual yo podría vender eso, una mercadería o lo que fuere, y un valor recuperable, que es como un valor límite. Seguimos adelante. Y bueno, como veníamos hablando de inflación y las valuaciones, hoy por hoy en vilo de todos está la cuestión inflacionaria en el país y cómo afecta a todos, básicamente, a los entes, a las personas y a cualquiera que viva en este país. ¿Qué entendemos por inflación? Es un aumento generalizado de los precios de referencia y una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda, una pérdida en el valor de la moneda del país inflacionario. ¿Y qué efectos tiene esto? Bueno, básicamente una distorsión en los precios, una dificultad para comparar estados contables un año contra otro, y un gran sesgo para la toma de decisiones. Es muy complejo tomar decisiones empresariales o eventualmente uno particularmente en un contexto inflacionario, en el sentido de me conviene comprar stock para tener un precio que no se me dispare y después poder venderlo y ganar dinero, esperar a ver si pasa algún tipo de milagro que no aumenten los valores, comprar una propiedad, vender una propiedad, comprar un vehículo, etcétera, etcétera. Todo eso se hace muy complicado. En Argentina hoy por hoy se instauró ya hace 3 años, si mal no recuerdo, lo que es el ajuste por inflación en los estados contables y también el ajuste por inflación impositivo. Si bien no son lo mismo, lo que tratan de hacer es homogeneizar el valor de la moneda y de los estados contables que se están evaluando. Hacía mucho que no se hacía, que no se ponía
en práctica de la RT6, que es la resolución técnica de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, donde ponen las pautas que se deben llevar a cabo para el ajuste por inflación. O sea que si la contabilidad tenía algún misterio, el ajuste por inflación se lo sumó. Y seguramente habrán escuchado hablar en este último tiempo de una sigla que dice RECPAM. RECPAM, decimos, ¿qué será esto, el RECPAM? El RECPAM es el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir básicamente? Que mi dinero que hoy valía 100, en un mes probablemente valga 90. Y se usa esta técnica de ajuste por inflación para acomodar de alguna manera esos valores y mostrar un resultado real y no ficticio, que sería el resultado histórico de un estado contable. Como un pequeño ejemplo, les puse acá un patrimonio simulado, ¿no? Pero como para que se entienda qué es el concepto de ajuste por inflación, si tuviéramos un activo, que sería dinero en efectivo, caja, que es lo que se representa habitualmente, y tuviéramos un patrimonio neto de 1000, y sin ninguna operación, habiendo tenido una inflación del 50%, nuestro dinero debería ser 1500. Pero ¿qué pasa? No me crecen los pesos en la caja, y no tengo 1500, sigo teniendo los 1000 pesos nominales. Pero, ¿qué pasa? Con esos 1000 pesos nominales voy a poder comprar la mitad de las cosas que podía comprar un año anterior sin el 50% de inflación. Lo que me genera una pérdida por exposición a la inflación de, en este caso, 500, que vendría a ser el 50%. Eso como para que uno tenga idea de, cuando hablamos de ajuste por inflación, de qué se trata. Es mucho más complejo, pero básicamente funciona de esta manera. Y por otro lado, lo que puse es para el caso en que tuviera un pasivo, que sería una deuda con un proveedor, el cual no tiene una cláusula de ajuste, ni intereses, ni nada. Entonces, teniendo la misma inflación anual, yo debería deber, por decirlo de alguna manera, en vez de 1000, 1500. Pero ¿qué pasa? Esa deuda es nominal. Yo sigo debiendo los 1000. No le voy a pagar más a mi proveedor por esa cuestión inflacionaria. ¿Y qué pasa? En este sentido, va a contramano de lo anterior. Acá tengo una ganancia. Y básicamente eso es como para mostrar de un lado y del otro cómo funciona la cuestión inflacionaria. Bueno, como para ir dando un cierre global a la cuestión, vamos a encarar un poco lo que es la actuación del contador en la sociedad. No en una sociedad, en un ente, sino en la sociedad del país, en la Argentina. ¿Qué es lo que hace el contador? Bueno, básicamente empezando por la contabilidad general de las empresas y particulares, liquida impuestos, arma los balances societarios, o audita los balances societarios, mejor dicho, lleva la teneduría de libros contables, que si bien no es parte propiamente dicha de la contabilidad, el llevar los libros contables, por lo general los contadores son los que generan la información para plasmarla en esos libros contables, que serían el diario, inventario y balance, y otros auxiliares, como ser los IVA, compras, ventas y demás. Analiza y gestiona costos dentro de todo lo que es una empresa, y gestiona y administra la forma en que la empresa va a llevar su contabilidad y su forma de registración de ingresos, gastos y demás operaciones. Implementa hoy por hoy los que son sistemas administrativos contables, que seguramente más de uno trabaja con alguno o lo ha escuchado nombrar, Tango Software, Becherman, Olistor, Subio. Hay una infinidad de sistemas de gestión que facilitan un poco más la tarea
contable administrativa a lo que era una cuestión de antaño, ¿no? Y por lo general la parametrización y el funcionamiento lo propone un contador. Hace auditorías y después también interviene como perito judicial, que seguramente más de uno que sea perito se ha cruzado en alguna pericia que les haya tocado por algún juicio con algún contador por ahí para ver qué información podían reclamar en un X juicio. Muy bien, hasta aquí el desarrollo de esta parte. Susana, no sé si quieren dar apertura a alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado o algo que pueda ampliar. Las preguntas, si les parece, las hacemos al finalizar la siguiente exposición. Así que, bueno, excelente, contador Smitrenia, ha sido muy claro, muchísimas gracias. Pasamos con el doctor Spanghero, si les parece. Así agrego, sí. Agrego una pequeña cuestión que el colega que va a seguir con la exposición le va a tocar la parte más interesante de todo lo que les hablé, que es lo minucioso del libro diario, del inventario y de las cuentas y de cuál es de pérdida y cuál de ganancia, terminan en un compendio que va a ser el sumum de la contabilidad, que es el balance general, los estados contables. Y bueno, diviértanse con esa parte ahora. Iván, la verdad, muchísimas gracias. Fue muy claro, y te aclaro algo, que todos, por la cara que tenemos, pensamos lo mismo. Si no fuera tan claro lo que vos explicás, seguramente no entenderíamos nada de lo que nos va a hablar luego Maximiliano. Así que te agradecemos de entrada con ese tema. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vamos a escuchar ahora a Maximiliano Romey, que es contador público de la UBA y también es abogado de la UBA. Está especializado en sindicatura concursal, en mercado de capitales, yo tuve el agrado de tenerlo como alumno en la facultad y de ahí lo conocí, así que rápidamente le dije, ¿no te interesaría ser ayudante alumno? Que es algo que los docentes siempre necesitamos constantemente, pero obviamente con este tema nos saca muchísima ventaja y bueno, vamos a tratar de pedir, por favor, le digo, ya que estudiaste las dos carreras, por favor, trata de traducirlo al idioma abogado básico, porque tenemos esta complejidad. Bueno, Maximiliano, cuando quieras, avanzar, y no sé si Susana habría que sacar el... Dejar de compartir, perfecto. Ahora le pongo el host a Maximiliano para que pueda compartir él. Perfecto, ahí está. Gracias. Ya está autorizado. Igual, bienvenido. Nos pidieron, adelanto una cosa, nos pidieron si después podíamos acercar este PPT para que esté a disposición de la gente, para que lo puedan tener, y después se los podremos pasar. Iván, ¿no tenés algún problema con esto? No, por favor, ningún problema, a disposición. Perfecto, bárbaro, genial. Bueno, Maxi, cuando quieras. Bueno, ahora voy a compartir un pequeño PowerPoint que también hice. Y bueno, antes de arrancar, ¿ahí se ve? Sepan disculpar que a veces... bueno, antes de arrancar quería agradecer mucho al doctor Spanghero por la convocatoria y por las palabras, y a la doctora Monti, que la verdad que he tenido un intercambio con ella muy cordial y le agradezco mucho el trato y la invitación, así que desde ya no quería dejar de mencionarlo. Y bueno, a continuación de la clarísima exposición del colega, el doctor Smitrenia, bueno, un tema que me mencionó el doctor Spanghero que le interesaba que desarrollemos era cuestiones contables, ¿no? Cuestiones contables que uno se va a encontrar cuando ve el balance en determinadas etapas, en determinadas facetas de la vida profesional que hacen, en el caso de ustedes, de la profesión del abogado, en el ejercicio del derecho.
Y bueno, en ese sentido, primero había que dar un primer paso inicial, que es el que dio el colega, donde hablamos de los primeros pasitos y las primeras cuestiones asociadas a la contabilidad, ¿no? Y la partida doble, cómo se inició, en qué consiste la técnica, y todas las cuestiones que él ha desarrollado. Y luego, por lo menos lo que me interesaba traerles es cuando uno llega y le ponen un balance delante, ¿no? Le dicen, bueno, acá está el balance cerrado, como dijo Iván antes, disculpa que te tuteé, ponen el balance delante y bueno, y uno se encuentra con una gran cantidad de números, y una gran cantidad de estados, y de consideraciones que hace el profesional de ciencias económicas, donde se da donde cuando uno lee, no solo al principio que va a leer la memoria, sino que al final, cuando va a leer el dictamen del contador, el contador va a expresar que ese balance, que se desarrolló conforme a determinadas normas que pautan nuestra tarea, representa razonablemente la situación de la empresa, ¿sí? Que es lo que nosotros firmamos cuando firmamos un dictamen favorable del auditor. Entonces, nosotros estamos adelante, un documento donde nos da una pauta respecto de en qué circunstancias o qué ecuación patrimonial y de resultados ha tenido a lo largo de un determinado ejercicio. Un ente que se ha desarrollado a lo largo de un determinado ejercicio. Entonces uno se para respecto de él y va a observar que existen principalmente 4 estados, ¿sí? Es el estado de situación patrimonial, donde se establece la configuración patrimonial de la empresa, que es lo que Iván mencionó ahí con el gráfico verde y amarillo. Iván utilizó colores mucho más interesantes, lo mío es gris y la verdad lo lamento, tendría que haber hecho algo un poco más vivaz. Y bueno, esa es la ecuación patrimonial, donde tenemos las diferentes partidas y rubros del activo, donde entre otras cuestiones vamos a observar los bienes de cambio, dentro del activo vamos a encontrar los bienes de uso, las inversiones, lo que se denomina caja y banco, las disponibilidades, etc. Luego vamos a encontrar rubros del pasivo, que son las obligaciones que tiene el ente, y luego el patrimonio neto, que es donde está el capital y otros rubros adicionales. Bueno, ese es el estado de situación patrimonial. Luego vamos a encontrar el estado de resultados. En el estado de resultados vamos a encontrar en líneas generales en un ente que desarrolla una actividad comercial, ventas, costos, un resultado bruto, y luego una serie de gastos, donde vamos a encontrar gastos de comercialización, gastos de administración, los gastos que la empresa o que el ente en los cuales debe incurrir a efectos de desarrollar su actividad. Y luego hay 2 estados adicionales, que hoy no nos vamos a meter demasiado en ellos, en profundidad, simplemente los vamos a mencionar, que es el estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto, que se refieren a orígenes y aplicaciones de fondos en un caso, y en el otro caso, cómo evoluciona el patrimonio neto a lo largo del ejercicio. Con todos esos elementos que nos vamos a encontrar en las primeras páginas del informe al que estábamos haciendo referencia, decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos adelante? ¿Cómo lo leemos? ¿Qué interpretamos? ¿Qué información nos está dando? Estamos obteniendo del ente, de la lectura de toda esta gran cantidad de números que observamos en este documento. Entonces, eso es lo que me interesaba ir desandando, aunque sea inicialmente en esta reunión, en este breve PowerPoint. Previo a adentrarme en el análisis puntual de lo que es el análisis de los estados contables, me interesaba hacer una distinción sobre la cual vamos a volver luego, un poquito más adelante, que es dentro de lo que es el activo y dentro de lo que es el pasivo, vamos a diferenciar en líneas generales qué es lo que se considera los activos y los pasivos corrientes y los activos y los pasivos no corrientes. En líneas generales, en la definición que podemos encontrar en cualquier libro o manual de contabilidad, vamos a lo que se entiende por rubros corrientes son aquellos... Ahí está, disculpa que te moleste un segundito. Puede ser que, porque quedó el PowerPoint en análisis en la primera página. Ah, sí, pasa que todavía estaba haciendo una pequeña a veces mis introducciones son un poco extensas. No, disculpen. No. Hasta mañana. Entonces, lo que me interesaba distinguir era entre los rubros corrientes y los rubros no corrientes, ¿sí? Rubros corrientes entendidos principalmente desde el punto de vista del activo, como aquellos que tienen una expectativa de realización dentro de los 12 meses, y los pasivos corrientes como aquellos que tienen una expectativa de exigibilidad dentro de los 12 meses. Y aquellos no corrientes, aquellos que van más allá de ese
segmento de tiempo, de ese lapso de tiempo que mencionaba recién. Dicho todo esto, vamos a adentrarnos de a poco en qué observamos cuando observamos un balance, ¿no? Le mencionaba esto recién, no quería dejarlo descolgado, pero es algo sobre lo cual vamos a volver y me interesaba resaltar. De todas formas, lo vamos a volver a retomar cuando lleguemos a algún indicador en particular. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos un análisis de los estados contables? Nosotros nos vamos a encontrar con toda esa cantidad de rubros que mencionaba Iván anteriormente, y vamos a ver que existe la ecuación patrimonial, etcétera, y cómo se conjugan unos con otros. Básicamente lo que nos va a brindar es información. Y ese análisis en virtud del cual se va a obtener esa información se va a producir no solo para sectores internos del ente, sino también para sectores externos del ente. ¿Sí? Dentro de lo que es la información y el análisis de la información dentro de los sectores internos, bueno, traje una muy pequeña consideración del Dr. Fowler Newton, que es un manual que vi que Iván lo tiene ahí detrás de él y que todos los contadores hemos leído en numerosas ocasiones, que básicamente dice que el análisis interno que se realiza sobre los estados contables es aquel practicado por integrantes de la administración del ente que emite esos estados contables, realizando ciertas tareas que evalúan la eficacia y la eficiencia del ente. Ahí, sí, esa es contabilidad superior. Somos parejos en la edad porque es la edición que tengo yo. ¿Qué es lo que va a... ¿Qué es lo que analiza? Cuando se analizan internamente estos estados contables, ¿sí? Uno de los puntos sobre los que se hace hincapié internamente dentro de un ente, cuando se analiza un estado contable en cuanto a su configuración patrimonial, en cuanto a su configuración de resultados, en cuanto a su evolución a lo largo del tiempo, es cómo se había planteado, cómo se había planificado, cómo se habían presupuestado las actividades de la empresa a lo largo del tiempo, y qué resultados efectivamente se habían reflejado en estos estados contables en virtud de la actividad que efectivamente se había realizado. Entonces, en virtud de este cotejo, que muchas veces se hace internamente dentro de un ente en particular, es que surgen habitualmente desvíos en función de lo que uno había estimado, ¿no? Más porque no necesariamente los desvíos son por cuestiones acaecidas dentro del propio ente, sino que muchas veces son por cuestiones del contexto que afectan a la actividad, ¿no? Hemos vivido un lapso a lo largo del cual se han vivido situaciones bastante particulares que han afectado las actividades de todos los entes que podamos encontrar, que desarrollan cualquier tipo de actividad. Eso es lo que se analiza internamente. Ahora, externamente también se produce una información y se produce un análisis externamente. ¿Quiénes pueden ser actores o personas que pueden estar interesadas en la información que se provee a través de los estados de los balances? Bueno, a priori lo que podemos encontrar son potenciales inversores que pueden llegar a estar interesados de ver en cómo está configurada la empresa, qué evolución ha tenido a lo largo del tiempo, qué expectativas tiene hacia adelante, y qué evolución se ha desarrollado. Y también, por ejemplo, o sea, yo estuve de ese lado del mostrador durante muchísimos años, yo trabajé en el Banco Nación. Por ejemplo, cuando se requiere algún tipo de asistencia financiera, bueno, ¿qué es lo primero que le va a pedir el banco? Y bueno, tráeme los 3 últimos balances, te va a decir. ¿Sí? Generalmente es lo que va a pedir, y eso nos los piden a los contadores que dicen, che, tenemos ya los balances, las ventas post balance, y un montón de información para que el analista que esté del otro lado del mostrador vea si existe una viabilidad respecto a esa potencial asistencia financiera que le están requiriendo. ¿Sí? Entonces, vemos que hay muchas personas que pueden estar interesadas en esta información que vamos a obtener de estos balances, del balance del que estamos haciendo referencia. En un primer acercamiento al análisis que podemos hacer respecto a la información que obtenemos en los estados contables, es un análisis que ya surgiría desde el propio sentido común, ¿no? Uno que mira, o sea, uno cuando ve el estado de situación patrimonial, que es el primero que se va a encontrar, es el detalle de los rubros del activo, el detalle de los rubros del pasivo, etc. ¿Cómo va a ser confeccionado? Salvo que sea un balance de inicio, va a ser un balance comparativo con el ejercicio anterior, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando alguien quiere analizar la evolución de los estados contables, hay una persona que está en la sala de espera, la voy a admitir. Cuando se quiere analizar una evolución de cómo se fue desarrollando el ente en particular, bueno, se van a requerir quizás algunos balances adicionales, ¿sí?
Esto es habitual observar. Desde mi actividad, por ejemplo, como síndico, muchas veces uno sí puede acceder, cuando tiene que realizar sus informes, a más de los 3 balances que se requieren legalmente, bueno, uno trata de recopilar esa información y se vale de muchos de los elementos de los que vamos a tratar de encarar hoy, a efectos de poder emitir los dictámenes que la ley nos encomienda. Pero volviendo a lo que les mencionaba hace unos minutos. ¿Qué es el análisis que surge, o sea, desde el propio sentido común cuando uno se encuentra con ese estado de situación patrimonial, ¿sí? Con esa gran cantidad de números que va a tener delante? Y bueno, lo primero que uno piensa es, primero, cómo se configura la estructura patrimonial de la empresa. Cuando uno ve un balance va a ver disponibilidades, bienes de cambio, inversiones, créditos, bienes de uso, entre otros. ¿Y a qué nos referimos cuando nos referimos a un análisis, al análisis de la configuración patrimonial de la empresa? Bueno, lo que habitualmente encontramos en los libros o en los manuales como el análisis vertical. El análisis vertical, ¿qué significa? Ver el peso específico, el peso que tiene cada uno de los rubros respecto del rubro general que lo contiene. ¿Para qué? Para ver la relevancia que ese rubro tiene en ese ente en particular. En función de la actividad que desarrolle cada uno de los diferentes entes que uno puede encontrarse, las configuraciones pueden ser totalmente diversas. Pero la importancia que tiene un rubro particular es un paso inicial respecto del análisis que uno eventualmente va a realizar sobre cómo se fue desarrollando esa empresa, cómo está estructurado el negocio de esa empresa o de ese ente en particular, a efectos de tener un panorama respecto de él. Entonces, por ejemplo, no traje un ejemplo tan amplio como el que trajo el colega anteriormente, pero a efectos de poder observar esta cuestión que les estoy mencionando. Yo no les quería traer muchos números porque sé que a veces tampoco, puede confundir, pero bueno, me interesaba mostrárselos a efectos de tratar de cerrar una comprensión sobre el particular, que por ejemplo este sería una estructura del activo de un ente, que podemos encontrar en cualquier estado de situación patrimonial, y vemos cómo las cuantías respecto de caja y bancos, inversiones, créditos, bienes de cambio. Y un análisis vertical sería qué peso tiene sobre, por ejemplo, el activo corriente, caja y bancos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, caja y bancos en este ente en particular tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Entonces ahí nos surgen nuevas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué actividad desarrolla? ¿Cómo vende sus productos? ¿Sí? ¿Los vende a plazo? ¿Los vende en efectivo? ¿Por qué tiene tanto efectivo dentro de su estructura patrimonial? Entonces, estos primeros análisis, cuando nos vamos adentrando con estas primeras preguntas que realizamos de la primera observación del estado de situación patrimonial de la empresa, es que nos pueden surgir nuevas preguntas y nuevas consideraciones que nos permitan ir viendo o ir comprendiendo su situación en general. Esto respecto al análisis vertical. El análisis horizontal, bueno, la palabra lo dice, y generalmente es un análisis que se refiere, o en muchos manuales lo podemos encontrar, como un análisis de tendencia, ¿sí? Un análisis donde vemos la evolución de los rubros a lo largo del tiempo. Hay muchos rubros donde es difícil realizar la comparación, Iván lo dijo antes que yo, la situación inflacionaria no ayuda demasiado, entonces, bueno, eso hace que a veces sea difícil realizar la comparación, pero en líneas generales es muy útil ver a lo largo del tiempo cómo los rubros pueden ir evolucionando, porque incluso dentro de un mismo ente en particular, uno puede ver cómo cambia la forma de desarrollar su negocio, ¿sí? Por ejemplo, uno ve la evolución en un ente respecto de los créditos, y puede ver que ese volumen de créditos, o ese peso, los créditos que en un ejercicio tenían un peso determinado, una relevancia determinada, quizás en los ejercicios subsiguientes eso se fue diluyendo, y eso pasó, por ejemplo, al efectivo, porque fue acotando quizás los plazos de ventas, y esto vamos a ver que se va a redondear estos conceptos con algunos otros indicadores que vamos a ver a continuación. Pero me interesaba como primera aproximación. ¿Qué ver? ¿Qué miramos? Bueno, miramos una gran cantidad de números, una gran cantidad de rubros. Bueno, vemos la relevancia de algunos rubros que permiten ya ir analizando, ir identificando rubros relevantes dentro de la actividad de la firma. Y en el análisis horizontal, ver cómo esos rubros han evolucionado, tanto en su peso específico como en sus cuantías a lo largo de los ejercicios.
Otros indicadores que se utilizan mucho para poder analizar los estados contables en general, y me voy a abocar principalmente al estado de situación patrimonial, que es sobre el que habló fundamentalmente Iván antes que yo, son algunos ratios que solemos utilizar. Por ejemplo, yo suelo, disculpen si hablo un poco de mi actividad, pero si uno ve, por ejemplo, en la actividad del síndico, ve que cuando realiza su informe del artículo 39, se vale de muchos de estos elementos para redondear esa situación, tanto respecto del activo valorado que se le pide, como del pasivo que tiene que expresarse respecto de la empresa concursada, fallida, se va a valer de todos estos elementos para poder redondear un dictamen que se va a configurar en el informe que le solicita el legislador en el artículo 39. No voy a mencionarlos todos porque la cantidad de ratios haría que tengamos que hablar mucho tiempo, pero voy a mencionar los más relevantes, a efectos porque también tienen un vínculo con lo que veníamos mencionando antes. Los principales son el índice de solvencia. Yo les pongo, en el inicio de la filmina les pongo en qué consiste, en qué rubros se relacionan y qué vínculos se establece entre ellos, y qué resultados se espera de cada uno de ellos. La solvencia lo que va a evaluar es la totalidad el total del patrimonio sobre el total del pasivo. Una definición en general sobre solvencia es, la Real Academia Española habla de aquel que carece de deudas o que las tiene pero puede afrontarlas o satisfacerlas. Y básicamente establecemos esta relación entre el patrimonio y el pasivo, y lo que vamos a observar es el resultado. Si hay algo que es recurrente, si leemos manuales respecto del análisis de estados contables, es que no se tienen que observar los indicadores como compartimentos estancos. Toda esta información de la que nos estamos valiendo, la tenemos que tomar relacionada una con otra, a efectos de cerrar un panorama respecto de la situación patrimonial o de la situación del ente que estamos analizando. La solvencia particularmente, cuanto más alta me dé, me va a dar una presunción de solvencia más, cuanto más alto me dé el ratio, una presunción de solvencia más alta. Porque ¿qué significa? Que la incidencia del patrimonio respecto del pasivo, que es donde están las obligaciones o las deudas del ente, va a haber una predominancia de este respecto del otro. Entonces esto va a ser un indicador respecto de la solidez y la solvencia de la firma. La solvencia no la podemos, como les decía, no la podemos visualizar individualmente, sino que la tenemos que interpretar conjuntamente con muchos otros ratios. El ratio inverso al de la solvencia, pero que vamos a encontrar en todos los informes que podamos leer en cuanto a interpretación de estados contables, es el endeudamiento, que básicamente es el inverso al anterior. Es el pasivo respecto del patrimonio. Y va a dar la incidencia o cuánto se ha recurrido a las obligaciones o el endeudamiento a efectos de poder desarrollar su actividad. ¿Sí? Cuanto más alto sea, menos solvente va a ser. ¿Por qué? Porque es una relación inversa respecto de la que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, el capital propio, que establece la relación entre el patrimonio neto y el activo, y esto es lo que nos va a permitir establecer es que cuanto más cerca esté de uno esta relación entre estos dos conceptos, va a ser mayor la proporción de la empresa que se deriva de los recursos propios. ¿Sí? El ente en el desarrollo de su actividad va a poder recurrir a solventarlo con recursos propios o con recursos ajenos a través del endeudamiento. Bueno, a través de estos ratios nos permite observar cuánto recurrimos al endeudamiento externo o cuánto solventamos la actividad de la firma con recursos propios. ¿Sí? Y estos son los ratios que nos permiten observar esta situación. Y si hay un ratio que no podemos omitir y que le da un cierre o que se conjuga con todos los anteriores y que vamos a mencionar un par de veces más, iba a decir muchas veces más, pero no, un par de veces más porque si no va a ser muy extenso, es el ratio de liquidez. ¿Sí? El ratio de liquidez establece la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, que es lo que les mencionaba al principio. ¿Sí? Por eso habíamos hecho esa salvedad respecto de qué entendíamos por rubros corrientes y rubros no corrientes. Como les había dicho antes, y retomando los conceptos, los rubros corrientes son aquellos en el pasivo exigibles dentro de los 12 meses, en el activo que se transformen en liquidez, o sea, con una expectativa de liquidez dentro de los 12 meses del ejercicio. Bueno, la Real Academia lo mencionaba, básicamente, acá lo tenía delante mío, que es ¿qué es la liquidez? Es
un activo que fácilmente puede transformarse en dinero en efectivo, y que hay una expectativa respecto de él, ¿sí? Un activo va a ser más líquido en tanto y en cuanto se acerque más a la posibilidad de transformarse en el efectivo al que les hacía mención recién. ¿Por qué es importante analizar la liquidez? Porque con la liquidez vamos a contraponer los rubros del activo corriente, como les decía, y del pasivo corriente. Básicamente lo que nos permite observar es con cuánta solvencia o de qué manera, o si es posible, dentro de la estructura del ente, solventar esos pasivos a corto plazo, pasivos exigibles dentro de los 12 meses, que son los pasivos corrientes, podemos solventar con los activos corrientes que poseemos o posee la firma o el ente dentro de su estructura patrimonial, ¿sí? Y es muy importante. Fowler-Newton menciona que anteriormente se hablaba de que una liquidez razonable era una liquidez que de este ratio se arrojase 2, ¿sí? Pero esto es algo que hay que ver en cada ente en particular, porque eso es la actividad de cada ente puede hacer que este ratio pueda ser inferior y poder funcionar perfectamente. La complicación surge cuando el ratio se encuentra por debajo de 1. No necesariamente en todos los casos esto indica una situación de crisis, pero básicamente lo que podemos observar desde un primer acercamiento a este indicador es que los activos corrientes que tiene la firma no serían suficientes para afrontar los pasivos exigibles dentro de los 12 meses. Entonces esto en muchas situaciones podrían llegar a generar que la firma tenga que tomar ciertas o determinadas determinaciones respecto de su configuración patrimonial, tanto en términos de activo, como unas renegociaciones de algunos pasivos, extendiéndolos en el tiempo, a efectos de no producir un descalce financiero por mucho tiempo que pueda llegar a generar consecuencias disvaliosas en el futuro. Esto es en líneas generales lo que entendemos como liquidez, la liquidez a secas, por decirlo de alguna manera. Luego en muchos autores encontramos que hay una suerte de test de estrés respecto de la liquidez, ¿sí? Es como que se trata de estresar este concepto a efectos de ver depurando un poco este concepto de liquidez hasta ver hasta dónde puede el ente afrontar esos pasivos corrientes con activos líquidos, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que se considera como prueba ácida. Fowler-Newton, que ya lo estamos mencionando mucho, critica en cierta forma la prueba ácida, él no es muy amigo de ella, pero es un indicador que se utiliza y mucho en general. ¿En qué consiste la prueba ácida? En depurar ese activo corriente del que estábamos hablando antes. Tenemos un activo corriente que contiene una serie de rubros, que Iván había mencionado anteriormente, que yo también los he mencionado. Por ejemplo, dentro del activo corriente tenemos disponibilidades, tenemos bienes de cambio, tenemos créditos por ventas, inversiones, tenemos varios rubros que podemos encontrar. La particularidad que tienen que tener estos rubros es que la posibilidad de acercarse a la liquidez dentro de los 12 meses. ¿En qué consiste la prueba ácida? ¿Y por qué hablamos de un test de estrés respecto de la liquidez a la que mencionábamos antes? Porque de los activos corrientes que estaban en el numerador de este ratio, le detraemos los bienes de cambio, ¿sí? Los bienes de cambio o mercaderías, como se mencionó previamente, se detrae del activo corriente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se busca a través de este indicador? Lo que se busca es ver si el ente, con sus activos más líquidos, o sea, sacando incluso las mercaderías, que es un activo que no está muy lejos de la liquidez, pero eso puede oscilar dependiendo del tipo de ente al que nos refiramos, ¿sí? Hay un indicador que no lo he traído para no aburrirlos quizás, que es el de rotación de activos, el de rotación de bienes. Entonces, hay empresas que tienen una gran rotación de los bienes. ¿Qué significa? Que se venden o rotan con mucha velocidad, y hay quizás entes que tienen bienes que no rotan mucho más lento. Entonces, cuán cerca o cuán lejos estén de la liquidez esos bienes en particular va a depender mucho del ente que estemos analizando. Pero aquí se quitan todos, ¿sí? Los dejamos a todos de lado y nos quedamos con los activos corrientes sin los bienes de cambio. ¿Y qué es lo que se busca analizar? Bueno, se busca analizar ¿se puede afrontar con los activos corrientes los pasivos corrientes? Sí, bueno, genial. Quiere decir que la empresa no va a tener un estrés financiero en el corto plazo, a priori. Acá vamos a admitir a JM. Y en esta instancia, ¿qué es lo que estamos observando? Ese mismo ente
con los pasivos corrientes, pero sacándole incluso los bienes de cambio, ¿puede solventar, puede afrontar esos pasivos corrientes? Bueno, si así puede hacerlo, quiere decir que es un ente que tiene una liquidez importante, que por lo menos desde este punto de vista no va a tener un estrés financiero notorio, ¿sí? Sobre este particular, y yéndome un poquito de lo que es el análisis estrictamente de los estados contables, a veces estar tan líquido, quizás no es la mejor de las decisiones, porque uno, desde este punto de vista, uno que podría llegar a pensar, decir, bueno, está bien, entonces vamos a estar súper líquidos y nunca vamos a tener problema con obligaciones exigibles en el corto plazo. Ahora, cuando se está muy líquido y eso está muy por encima de las obligaciones exigibles, eso es lo que puede llegar uno lo que puede llegar a pensar desde un punto de vista financiero es qué rendimiento, qué costo, qué oportunidad me estoy perdiendo con toda esa liquidez que tengo sin generar ningún tipo de renta, ¿sí? Más en contextos donde, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que quedarse con dinero, moneda de curso legal, quizás sin ningún tipo de colocación, puede llegar a tener consecuencias desvaliosas muy importantes. Pero bueno, sin perjuicio de eso, existen tipos de colocaciones a muy corto plazo. Qué sé yo, está el mercado del money market, donde uno puede hacer colocaciones a días, pero lógicamente las tasas que uno va a obtener de esas colocaciones va a ser mucho menor de las que podría obtener a colocaciones a un plazo un poquito más extenso. Pero no quería dejar de mencionarlo, porque daría la pauta de que vamos a estar súper líquidos y nos quedamos ahí, nunca vamos a tener problemas con aquellos con quien tenemos obligaciones o pasivos, pero bueno, nos estamos quizás perdiendo o afectando el ente desde otro lugar. A ver. Creo que acá avanzo. Ahí estamos. Bueno, respecto a la prueba ASIA, estuvimos mencionándola. Cuanto más alta sea, imagínense, va a tener un correlato con la solvencia, una empresa va a ser muy sólida en tanto y en cuanto la liquidez ASIA sea alta, porque claro, va a tener fondos suficientes como para poder sustentar y afrontar todos los pasivos de corto plazo que tenga dentro de su situación, dentro de su esquema patrimonial. Eso desde el punto de vista de la estructura patrimonial, de los ratios que mencionábamos antes. Y me interesaba afrontar esta interpretación de los estados contables desde otro punto de vista adicional, sumando un concepto adicional, que es el del capital de trabajo, ¿sí? Que vamos a volver sobre conceptos que ya estuvimos mencionando recién. El capital de trabajo, por definición, es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Perdónenme. Y básicamente lo que nos otorga esta detracción del activo corriente, del pasivo respecto del activo corriente, es qué nos queda una vez canceladas las deudas en el corto plazo, ¿sí? La capacidad que va a tener la empresa para el desarrollo de sus actividades en el corto plazo con ese excedente que se genere entre uno y el otro, ¿sí? Esto tiene una íntima relación con la liquidez de la que mencionábamos antes. La liquidez nos lo plantea desde un punto de vista de un ratio, y acá lo estamos viendo desde un punto de vista de una detracción, de una resta entre uno y el otro. Y me interesaba verlo también, el capital de trabajo, porque quizás es un concepto que uno escucha mucho, ¿sí? Y quizás acá me sale mi pasado en bancario, por decirlo de alguna manera, pero uno en el desarrollo y en el ejercicio de la actividad profesional escucha mucho el concepto de capital de trabajo, ¿sí? Y las entidades financieras, en general, tienen por excelencia, bueno, yo trabajaba en una entidad pública, así que tiene las dos líneas, hay otras entidades que quizás no las tienen ambas, pero en líneas generales, en contextos un poquito más estables del que, por ejemplo, tenemos hoy, básicamente tienen dos líneas de crédito, la línea de inversión y la línea de capital de trabajo. La línea de capital de trabajo generalmente lo que busca atender son créditos de muy corto plazo, son créditos de 6 meses, que lo que buscan es resolver a veces algún desacople financiero que puede llegar a generarse, donde, por ejemplo, esta resta a la que hacíamos referencia puede quedar un poquito descalzada por la característica, por la actividad que desarrolla la empresa en particular. Entonces a veces se recurre a este tipo de financiamiento, que es el financiamiento de capital de trabajo. El financiamiento de inversión generalmente se solicita o se realiza a un plazo o un horizonte de alrededor de 60 meses, en general 5 años. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque
si hay algo que a veces ocurre cuando uno analiza el capital de trabajo, es que a veces, sí, el activo corriente se encuentra por debajo del, o sea, lo que me da la resta me da negativa, básicamente lo que me estaría diciendo en algunos casos, y esto es algo que se observa, es que una firma o un ente está recurriendo a un financiamiento a corto plazo para poder sustentar bienes del pasivo no corriente, bienes a largo plazo, que van a generar resultados, van a tener resultados respecto de la actividad de la firma, quizás en un plazo un poco más extenso. Y eso genera descalces, ¿sí? Eso genera descalces habituales que se puedan generar en una firma que quizás no pueda acceder a un tipo de financiamiento, tenga que recurrir a un financiamiento un poco más corto, y eso haga que estos descalces a veces se produzcan. Lo importante es que estos descalces se resuelvan en un plazo no muy extenso. ¿Por qué? Porque en el caso de que se prolonguen en el tiempo, la cesación de pagos, la insolvencia, es un escenario que se puede empezar a plantear en tanto y en cuanto no se resuelva. Entonces, si bien son situaciones que a veces se producen, que a veces ocurren y que a veces se visibilizan, y no son dramáticas desde el vamos, ya por definición, son situaciones que a veces hay que atenderlas en un plazo no muy extenso, a efectos de que no generen consecuencias realmente disvaliosas para el ente. En cuanto a la relación con la liquidez que mencionábamos antes, bueno, básicamente giran o viran respecto de conceptos bastante similares, ¿sí? Cuando la liquidez va a ser igual a 1, que recordemos que era el ratio de liquidez, ¿no? Porque quizás a veces yo voy un poco rápido y la idea es no generar confusión. Le dijimos que el ratio de liquidez es el ratio que se establecía entre el activo corriente y entre el pasivo corriente. En tanto y en cuanto esos valores coincidan, el resultado me va a dar 1. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que el capital de trabajo va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque si el activo corriente es igual que el pasivo corriente, la resta de uno y otro me va a dar igual a 0. ¿Sí? Cuando la liquidez corriente ya sea un poco más alta, sea igual a 2, eso va a significar que el capital de trabajo es igual al pasivo corriente. O sea, vamos a tener, por ejemplo, 2 menos 1 me va a dar 1. O sea, eso lo que va a significar es que el activo corriente va a ser financiado en partes iguales por el pasivo corriente y por fuertes permanentes, o por pasivo no corriente, ¿sí? Para ir cerrando un poco el concepto del capital de trabajo al que les mencionaba antes. Como dijimos, se calcula estableciendo la diferencia entre el activo corriente y entre el pasivo corriente. Es aquel que necesita la empresa para financiar su actividad, como lo que les mencionaba anteriormente. Del desvío, no, discúlpenme. Esto, lo que les quería hacer una mención respecto de los presupuestos. Se me traspapelaron un poco las filminas. Es importante hacer una diferenciación sobre algo. ¿Qué es lo que suelen hacer los entes a veces? Hacer una proyección respecto de un capital de trabajo necesario para poder desarrollar la actividad. Y lo que va a hacer luego es lo que mencionábamos al principio, que es lo que realiza el análisis de los estados contables o de la información contable que se realiza en el ente internamente. Bueno, el capital de trabajo es algo que se analiza en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que se va a analizar? El capital de trabajo real contrapuesto con el capital de trabajo necesario para desarrollar la actividad de la firma conforme al esquema que se haya desarrollado. Y eso se va a cotejar a la finalización de un determinado ejercicio. Entonces, si lo que se van a medir se van a analizar los desvíos que se pudieran haber ocasionado o generado entre lo presupuestado y lo efectivamente ocurrido. A efectos de, con el feedback que eso nos genera, a realizar las correcciones que entendamos pertinentes a efectos de enderezar el desarrollo de la actividad de la empresa a futuro conforme a nuestras expectativas, ¿sí? En líneas generales, ¿cuál es el único caso en el cual tendríamos una situación que atender quizás con una mayor urgencia que en otros? Si el capital de trabajo real coincide con el necesario, no hay ningún problema. En definitiva, lo que tendríamos que hacer es felicitar a la persona que realizó o que estimó el capital de trabajo necesario. ¿Por qué? Porque la realidad se dio conforme a ella o de una manera muy similar a ella. Si el capital de trabajo necesario es menor
al real, bueno, lo que vamos a tener en este caso es que hay una subutilización del activo corriente. O sea, estamos utilizando el activo corriente por debajo de lo que podríamos utilizarlo. Tendríamos lo que se llama una utilización ociosa del capital de trabajo o de los activos corrientes que tenemos dentro de nuestra configuración patrimonial. El problema que tendríamos que atender en el caso de darse es en el caso de que el capital de trabajo necesario sea mayor al real. O sea, estamos por debajo de lo que necesitamos para desarrollar la actividad conforme a la configuración que le hemos dado los directivos de la firma, o los directivos de la firma le han dado a ellos. ¿Qué se puede realizar a efectos de resolver esta situación? Bueno, se pueden extender los plazos de pago, o sea, a los proveedores, transformar, por ejemplo, los pasivos corrientes en no corrientes, reducir los plazos de cobro de los clientes, transformar los activos corrientes en los activos no corrientes en activos corrientes, aumentar el capital propio, reducir las existencias de mercaderías. Son diferentes variantes a las cuales puede apelar una persona en el caso de que se dé este descalce entre lo esperado y lo efectivamente ocurrido. Y bueno, por último, lo que me interesaba mencionarlos, aunque sea brevemente, son los análisis que se realizan de rentabilidad, ¿sí? Nosotros también vamos a encontrar, antes estuvimos observando y analizando ratios o indicadores respecto de la estructura patrimonial del ente, y luego podemos analizar ratios o indicadores respecto de la rentabilidad del ente que estemos analizando, ¿sí? La rentabilidad como relación existente entre los beneficios de una operación y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho para realizarla. ¿Qué es lo que vamos a tener que analizar a efectos qué es lo que vamos a tener que observar a efectos de analizar estos ratios de rentabilidad? Es el estado de resultados. El estado de resultados, como les habíamos mencionado, como ya les había mencionado, que en líneas generales lo vamos a observar como ventas, costo, y luego una serie de gastos, dentro de lo que vamos a encontrar gastos de administración, gastos de comercialización, entre otros. Y aquí les traigo algunos de los ratios quizás relevantes a los efectos de este análisis de rentabilidad que les mencionaba recién. Uno de los cuales es el de la rentabilidad económica. Es algo que se estima, a veces se lo conoce por su sigla, que es el ROA, es una sigla en inglés, que es el Return on Assets, assets como activos, que es la medida de la eficiencia operativa de la empresa, ¿sí? ¿En qué va a consistir este coeficiente? Este coeficiente va a analizar el EBIT, que también es un término en inglés, que es Earning Before Interest and Taxes, que es las ganancias antes de intereses e impuestos, y el activo total, ¿sí? Cuanto mayor sea el activo necesario, menor va a ser la rentabilidad económica, ¿sí? Pues en tanto y en cuanto yo voy a estimar la rentabilidad que obtenga en función de los activos que la empresa posee a efectos de generar esa utilidad. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de activos necesarios, menor va a ser la rentabilidad económica que posea. Bueno, acá les traigo un ejemplo que se los dejo para que los lean después si no los aburro. Otros indicadores, y ya cerrando, respecto del estado de resultados que les mencionaba recién, que es importante analizar, es el resultado sobre ventas, por ejemplo, que es el que mide qué resultado se va a obtener por cada peso de ventas que realice la firma, ¿sí? Vemos qué resultado se genera, cuánto tengo que vender para obtener ese resultado, ¿sí? Es un análisis que tengo que considerar a efectos de ver si eso es suficiente, si está conforme a las expectativas del ente, y en su defecto, cómo ajustarlo. ¿De qué manera se puede ajustar? Y bueno, ajustando la estructura de costos, ajustando los gastos asociados a la estructura de la firma. Bueno, eso es una decisión estratégica que en el caso de que sean insuficientes, la rentabilidad que estoy obteniendo en función de las ventas que genera el ente en particular, bueno, se tendrán que hacer determinados ajustes. Y por último, el margen bruto. El margen bruto es el coeficiente que se realiza entre el resultado bruto y las ventas, que lo que nos va a indicar básicamente, bueno, el resultado bruto es ventas menos costos. En definitiva, ese es el resultado bruto. Ese resultado relacionado con el monto de las ventas nos va a indicar porcentualmente cuánto de las ventas se va a necesitar para cubrir los gastos operativos y la utilidad neta de la firma. A efectos de redondear esta parte de la rentabilidad, porque uno puede pensar, bueno, pero estábamos hablando de, yo soy, vamos a suponer, un intérprete
externo, un tercero ajeno que puedo estar interesado en la estructura y me interesa leer la estructura de la firma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero observar cuando veo estos índices de rentabilidad? Bueno, quiero observar la estructura de negocios en función de su estructura de comercialización, en función de su estructura de ventas de la firma. Y esto, y quiero volver un poquito al inicio de la charla, cuando había arrancado, ese análisis horizontal del que hablábamos al principio, que si bien tiene sus particularidades ahora por el contexto en el que nos encontramos, también se puede realizar respecto de los distintos indicadores. Y eso nos puede dar pautas muy importantes en cuanto a cómo se configura la empresa y cómo se reconfigura la empresa en el caso de producirse cambios. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo fue oscilando a lo largo del tiempo el indicador de solvencia en cuanto a la estructura patrimonial. Podemos ver cómo el indicador de liquidez fue oscilando a lo largo del tiempo dentro de la estructura patrimonial. Si la empresa vende de una determinada manera, vende de otra manera. ¿Qué ajustes una empresa en el caso de aumentar su ROS o utilidad sobre ventas? ¿Qué ajustes fue realizando en el caso de que esa utilidad haya crecido en un determinado periodo de tiempo? ¿Qué ajustes podemos observar en cuanto a la estructura de gastos, en cuanto a la estructura de costos? Bueno, son todos elementos que vamos a poder, valiéndonos de estas herramientas y muchas otras que podemos encontrar, podemos observar e interpretar respecto de la realidad de la empresa y cómo esa empresa o ese ente se ha ido desarrollando en el tiempo y qué alternativas y qué variantes ha desarrollado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Son muchas herramientas que, como les decía, no hay que utilizarlas como compartimentos estancos, sino que, como les mencionaba recién, la interrelación de las mismas nos permite sacar conclusiones respecto de la realidad y respecto de cómo se ha ido, cómo se arribó a esta realidad y qué expectativas podemos tener hacia adelante. Y como cierre de todo esto, disculpen si me pasé un poco, la verdad que no tomé el tiempo. Como cierre de todo esto, antes les mencioné los tipos de financiamiento que uno puede requerir respecto a una institución financiera. Y hablábamos del capital de trabajo, que es un financiamiento a corto plazo. Cuando uno realiza un pedido de financiamiento a largo plazo, lo que suelen pedir las instituciones financieras es un flujo de fondos proyectado. ¿Qué es un flujo de fondos proyectado? Básicamente es este estado de resultado del que estamos hablando ahora, pero pensado hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, yo me valgo de muchas de estas herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, uno requiere una inversión en particular, que puede ser una inversión en infraestructura, en una maquinaria, etc. Bueno, lo que va a tener que pensar uno como empresario, por ejemplo, es decir, bueno, ¿qué consecuencias va a generar en mi esquema de producción, en mi esquema de comercialización, esa incorporación, agrandar la nave donde realizo la producción, incorporar una maquinaria más eficiente, etc. ¿Qué consecuencias va a generar respecto del desarrollo de mi actividad? Bueno, eso es un banco, por ejemplo, lo va a pedir que lo proyectemos en el tiempo. Entonces, en el tiempo, ¿qué vamos a tener que proyectar? ¿Cómo van a aumentar las ventas? ¿Cómo van a disminuir mis gastos? Si es que eso redundaba en alguna cuestión vinculada a la eficiencia. ¿Cómo pueden reducirse mis costos? Bueno, todas estas cuestiones que nosotros estamos viendo como una foto en un momento en particular, en ese caso las proyectamos a lo largo del tiempo. Entonces me interesaba mencionárselos tanto desde el punto de vista de un tercero ajeno a un ente, cómo observa estas cuestiones y cómo a través de estas herramientas puede interpretar la historia de la empresa, del ente, el presente del ente y cómo se puede proyectar, y cómo desde dentro de la firma, que cualquiera de nosotros en el ejercicio profesional podemos participar de un ente determinado, como uno también se puede valer de estas herramientas para proyectar, para determinar una realidad, para proyectar, para cotejar esas cuestiones, para determinar desvíos, para corregir a futuro y para proyectar cuestiones que puedan redundar en beneficios para la firma de la que formamos parte. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es como para cerrar un poco. Me interesaba darles un pantallazo desde el punto de vista patrimonial de la firma, desde un punto de vista de los resultados de la firma y desde lo que puede llegar a ser un cliente interno o un interesado externo respecto de la firma, que nos puede pasar a todos dentro de nuestro ejercicio profesional como un intérprete o
desde alguno de los dos lados del mostrador, ¿sí? Como un integrante o como una persona ajena que puede llegar a tener algún tipo de interés dentro del desarrollo profesional o como un inversor o como cualquier tercero ajeno a una firma. Así que bueno, disculpen si fui un poco extenso, pero ese sería un cierre. Al contrario, excelente, Maximiliano, nos encantó. A mí me gusta y seguiría, te digo, escuchándote en estos temas. Así que bueno, Marcelo, no sé si ahí vamos. El micrófono, Marcelo, que no te escuchamos. Ahí está. Ahí está. Es un tema denso para nosotros, porque cuando nos enfrentamos a esto difícilmente lo entendamos. Hay preguntas, están más focalizadas las que yo pude ir tomando con cómo nos acercamos y qué utilidad podemos ver y observar de un balance nosotros y qué información nos puede dar a nosotros en un juicio concretamente. Entonces, yo les digo las preguntas y ustedes eligen quién la contesta y demás. Tal vez Iván, que se quejó que vos diste lo más entretenido, puede contestar una parte y vos la otra. Pero preguntaron, por ejemplo, para que vean a qué nos enfrentamos los abogados sin entender adecuadamente bien. ¿Qué diferencia hay entre un balance y un estado contable? Sí, Iván, adelante. ¿Voy yo? Bueno, Sí, sí. Bueno, ok. elijan ustedes, yo no... Balance o estado contable se refiere prácticamente a lo mismo. Un balance engloba a todos los estados contables. Estado patrimonial, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto, y un estado particular puede ser el estado patrimonial, que va a incluir activo, pasivo y patrimonio neto. Pero en términos generales es básicamente lo mismo. Sí, básicamente se lo toma de esa manera. Perfecto. Otra es, ¿qué diferencia hay y qué... a ver, porque está escrito medio raro. ¿Qué diferencia hay entre un informe, una certificación y una auditoría? ¿Y qué fuerza legal sería y qué fuerza legal tiene cada uno de esos? O sea, ¿qué diferencia hay entre una y otra y qué fuerza legal tiene en un juicio? Siempre pensando en un juicio, si nos enfrentamos a un informe o si una auditoría y qué diferencia hay. Lo que tenemos dentro de lo que es un informe del auditor es un dictamen, donde hay una apreciación del profesional, donde va a expresarse, donde va a desarrollar un trabajo muy extenso y el profesional va a emitir una opinión en el sentido de considerar razonable bueno, en el caso de ser un dictamen positivo, va a considerar que los estados contables reflejan razonablemente la situación de la firma, ¿sí? Entonces hay un dictamen de parte del profesional en ese sentido, lo que le da un sustento y quizás es el informe más relevante que puede realizar el contador público particularmente. Después hay todos tipos de informes que puede llegar a realizar. Existía en su momento las certificaciones literales, hoy prácticamente no se usan. Yo he visto algunos estados donde se presentaban con certificaciones literales, la verdad que no revestían mayor, no tenían una relevancia profesional, porque no se emitía básicamente lo que se hacía era una suerte de cotejo, donde se decían que ese informe, no, ni siquiera, se cotejaban situaciones y en el informe se decían que una cosa se correspondía con otra, pero el informe relevante que emite el contador es el que emite en el informe de auditor, donde habla de la razonabilidad de los estados contables respecto a la realidad de la empresa. No sé si vos, Iván, querés agregar algo respecto a eso. Coincido con eso. Después tenemos otros informes que están en vilo hoy, que son certificaciones de ingresos, por ejemplo, que uno va a comprar, no sé, un auto y se pasa a un determinado monto y el registro automotor le pide una certificación de ingresos para presentar a la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, y darle entidad a los fondos de dónde salen
digamos, de dónde vienen para poder adquirir ese bien. Entonces ahí el contador interviene relevando, digamos, básicamente de dónde pueden provenir los ingresos, sobre todo una persona humana, como le dicen ahora, y en ese sentido validar, porque pasa por consejo también eso, ese movimiento de fondos, ¿no? Como para que no se trate de dinero que venga de operaciones ilícitas, terrorismo, etcétera, etcétera. Son informes distintos, pero son básicamente los que más en vilo están, los del balance siempre. Y bueno, estas certificaciones de ingreso y demás, un poco más frecuentes por la cuestión inflacionaria y la actualización de los montos a partir de cuál tienen que hacerlas o piden las certificaciones, digamos. Y también respecto de importaciones que se realizan sobre determinados productos, en muchos casos hay que, también en función de la licitud de los fondos y estas cuestiones que mencionabas vos, es que se solicitan a veces certificaciones de parte del contador. Y quedó colgado una auditoría. ¿Qué diferencia hay? Es el informe del auditor, es lo que mencionábamos anteriormente. O sea, uno cuando ve todos los estados de situación patrimonial, el estado de situación patrimonial, el de todos los estados que componen esos estados que estuvimos desarrollando a lo largo de la charla, luego vamos a tener las notas y, bueno, las notas de los estados contables, donde el contador va a abundar respecto de los rubros que componen los estados previos, y como culminación del mismo, el contador va a emitir un informe de auditor, ¿sí? Donde va a emitir un dictamen respecto de los estados que se desarrollaron, y donde va a hablar respecto de la razonabilidad o no. Nunca el contador esto es algo que a veces siempre nos machacan mucho cuando estamos en la facultad, es que nunca el contador va a decir que los estados contables reflejan exactamente la situación de la firma. Lo que va a hablar, y por eso se mueve conforme a informes o va a relevar la situación de determinados rubros, va a hablar de la razonabilidad, que eso es respecto de los estados contables con la situación de la firma, ¿sí? Siempre va a hablar de razonabilidad. Pero ese es el informe más relevante, el informe del auditor. Bárbaro. Después puede haber, otra... hago una acotación pequeña, digo, puede haber otro tipo de auditoría que no necesariamente conlleven un informe del auditor certificado. Muchas veces digamos, en colación con lo que decía Maximiliano de los ratios de empresas y demás, para la adquisición de una empresa, un proceso común se llama el due diligence, que vendría a ser el debido proceso para la adquisición de una empresa, donde un grupo de profesionales, por lo general contadores y abogados también, hacen una auditoría global de toda la situación empresaria para emitir un informe para el interesado que va a comprar, o el grupo empresarial que va a comprar esa empresa, pero no necesariamente en relación a un balance, digamos. Bárbaro. Sigo con las preguntas porque se van sumando. ¿Qué deberíamos mirar en un balance o qué libros si tenemos un juicio contra una empresa? ¿Qué tipo de juicio habría que explayar? Calculo ¿no? que es no un juicio laboral, un juicio comercial. Dentro de los juicios comerciales, empresa contra empresa, ¿qué es lo que yo le tendría que pedir al contador que vaya a mirar para formar bien los puntos de pericia? En caso de que no tengamos un contador a quien recurrir, el abogado, ¿qué tendría que pedirle al contador que me... Y si es si algo que se suele solicitar cuando hay, por ejemplo, un juicio comercial entre empresas sobre algún determinada obligación que no fue afrontada por una de las partes, es bueno, lo que se pide es si existe correspondencia respecto de esa obligación en los libros de la contraparte, si está debidamente asentado en los libros contables, registrado. Bueno, esas son cuestiones que se suelen solicitar respecto del libro diario, etc. Y si tiene libros auxiliares donde también consta, bueno, relevarlos también. Pero básicamente sobre los libros obligatorios siempre se va, que es el libro diario. Bárbaro. Y la última que tenemos, no sé, me imagino, Iván, que te sacaron, ¿cuáles son las cuentas del balance a las que se le aplica el ajuste por inflación? Dije Iván por decir algo, ustedes saben bien quién tienen que hablar, perdón.
No hay problema, no hay problema. A ver, por lo general, para aplicar el ajuste por inflación, se toma en cuenta a qué cuentas afecta la inflación. Entonces, a las cuentas que afecta son los rubros monetarios y a las que no afecta son los rubros no monetarios, digamos, porque básicamente la inflación lo que hace es disminuir el poder adquisitivo de todo lo que es la parte de los rubros monetarios. Entonces se ajustan los otros rubros, básicamente todas las cuentas de resultados, para que no, para mostrar justamente el deterioro o no del poder adquisitivo de la moneda. Como había dicho en una parte, se va a componer seguramente de cuestiones que van a darnos un resultado positivo, que serían los pasivos no indexados o que no tienen cláusula de ajuste o intereses, contra los monetarios del activo, que sí van a verse afectados por una cuestión inflacionaria. Perfecto. Bueno, y la última, que los dos citaron al mismo autor, que si podían repetir el nombre del autor. Fowler Newton. ¿Cómo es? Perdóname. Lo escribo si quieren en el chat. Dale, sí, sería mejor porque lo preguntaron concretamente. Se ve que es alguien que quedó muy motivado y va a querer leer bibliografía contable, así que imagínense lo que están despertando ustedes. Bueno, si pone recomiendo- Fowler Newton en Mercado Libre van a aparecer 20 libros, así que puede leer tranquilo. Recomiendo empezar por lo básico, si Sí. no tienen una formación por lo menos contable del secundario, porque Es complejo. es complejo. Sí, si es por contabilidad básica, hay otros libros un poco más accesibles. Bárbaro. Bueno, yo, la verdad, honestamente estoy muy, muy contento por esto. Les quiero agradecer a ambos porque nos acercan a algo que para nosotros es muy áspero. Y la verdad se nos hace muy difícil muchas veces porque no lo llegamos a entender. Muchas veces nos lo da digerido, por ejemplo, un síndico cuando presenta el informe general y nos habla de la empresa, entonces con eso podemos evaluar si vamos a votar favorablemente o no a la propuesta que nos haga, porque sabemos si está hundido o no, o si a futuro lo puede llegar a pagar. Pero realmente es algo que rozamos constantemente y estamos necesitándonos mutuamente, así que yo no sé si querías, tenemos una pregunta de Pelusa Di Leo que quería comentar algo, no sé si le podemos habilitar el micrófono. O habilitátelo vos, Pelu, si podés. Ahí voy. He salido de pantalla porque he cambiado de celular y me tiene un poco enloquecida esto. Yo quería preguntarles lo siguiente. Nosotros en el Instituto de Derecho Comercial de La Plata hemos presentado siempre en nuestros encuentros las ponencias reiterativas en el sentido de que así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es nada más que una provincia más de la Argentina constitucionalmente, tiene separación de fueros, juzgados civiles por un lado, juzgados comerciales por otro. Ustedes que tienen, sobre todo los síndicos, que conocen bien la situación en la provincia de Buenos Aires, donde los juzgados están juntos, nosotros hemos luchado por esa separación. ¿Qué opinan ustedes? Porque nosotros entendimos siempre desde el Instituto de Derecho Comercial que un juez civil y comercial no puede. Lo de ustedes es tan específico, no es porque yo los endiose, perdónenme, ¿no? Pero es tan específico lo de ustedes, tan especial en la situación real de la vida, que yo no creo que un juez civil y comercial pueda entender a un síndico como correspondería si fuese un juez comercialista. No sé ustedes qué opinan ante esto. Lo dejo a Maximiliano, que es el especialista en sindicatura.
Yo particularmente ejerzo como síndico, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien vivo en provincia, ejerzo allá, donde hay jueces, hay fueros especiales que se dedican puntualmente a esto, y hay algunas otras provincias donde también ocurre. Siempre va a ser mejor que haya un juez especialista en el tema, por una cuestión de que es un tema con muchísimas complejidades, con muchas particularidades distintas, como usted muy bien decía, y bueno, el hecho de que haya jueces especialistas, yo lo celebraría profundamente si así fuese, porque siempre va a ser provechoso para que los procesos concursales se desarrollen de manera correcta, eficientemente, y he leído algunas resoluciones que a veces, bueno, uno a veces podría llegar a cuestionarlas desde algún punto de vista, que quizás están vinculados a lo que usted señalaba. Así que siempre uno va a estar de acuerdo con cualquier especialización que se haga sobre una materia particularmente tan compleja como esta que estamos tratando. Bueno, perdóname que te tutee porque sos tan joven que, bueno, te agradezco mucho tu opinión. Quiere decir que coincide con la desesperación de nosotros. Es decir, yo he ocupado cargos en persona jurídica, no he estado nunca en el Poder Judicial, pero hemos visto realmente situaciones terribles, incluso de demoras, porque el que tiene que leer lo que no sabe bien, demora mucho más, evidentemente. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, Por yo favor, gracias a usted. no veo más preguntas. No sé vos, Susana, si ves alguna, o si ustedes abiertamente quieren agregar algo más, tanto Iván Parece como Maximiliano. que ahí el doctor Federico Kramer quiere hacer una preguntita o comentar algo. No, gracias. Yo le voy a contar por experiencia personal. Yo era juez federal como juez federal de capital de provincia. Y en el juzgado mío teníamos todas las materias que hacen la orden federal, dividido por secretarías. Bueno, yo me jubilé, me fui a la profesión, y un buen día me senté y dije, ¿el abogado clínico existe? No puede ser el abogado clínico. Como el juez clínico no puede existir. Uno acepta hacer de todo porque está ahí y tiene que hacerlo, ¿sí? ¿Viste? Pero no es porque lo sepa todo. El abogado clínico no existe, como los jueces clínicos no existen. Por eso, un día me senté y dije, no, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me interesa hacer. Porque de lo contrario, si yo no puedo, es decir, tengo que tener tres condiciones. Primero, tengo que hacer lo que a mí me gusta hacer. Segundo, tengo que hacerlo bien. Y si no puedo hacer estas dos cosas, y tengo que ganar plata. Y si no me gusta y no acepto todas estas cosas, si no me sale bien, me tengo que ir a plantar rabanitos al campo porque evidentemente esto no es para mí. El juez clínico no existe, como el abogado clínico no puede ser. Hay que dedicarse, lo mejor que uno pueda, dedicarse a una sola rama del derecho, y lo mejor que puede hacer es dedicarse a eso. Si consigue eso, puede ser que sea un éxito. Pero clínico no puede ser. Los jueces clínicos no existen. El juez civil es juez civil, el juez comercial es juez comercial, el juez penal es juez penal, el contencioso administrativo es contencioso administrativo. Si no, estamos perdidos. Y bueno, y acuérdense que en la capital existían los jueces civiles y comerciales hace muchos años, y después se dividió en civil y comercial. Y en federal siguen siendo civiles y comerciales federales. Nada más que eso quería decirle. Gracias. Excelente, muchas gracias. No sé, Marisol, que estás ahí también, si querés agregar algo. Ahí. El micrófono. Ahí. Estaba muteada. Estaba muteada y silenciosa. Yo soy perito mercantil, hice en el posgrado con el doctor Rial, que lo deben conocer, 2 cursos con los índices, y realmente fabuloso, porque creo que con el tema de los índices es la forma en la que se da esta falta de razonabilidad de que hablaba Maximiliano, ¿no? Porque la contabilidad, como yo digo así muy libremente, de que muchas veces es un dibujo, ¿no?
Entonces, por más que la queramos interpretar, podemos llegar a conclusiones, pero no sé si nos van a servir. Pero el índice creo que es una buena forma de encontrarle algunas vueltas o algunas inconsistencias, y bueno, y de ahí habrá que pedir las explicaciones del caso, o en algunas situaciones supongo que de ahí surge la explicación, ¿no? Y la pista por la que uno puede empezar interesante, como para profundizarlo. Muchas gracias, muy, muy bueno, porque bueno, explican desde lo técnico, y desde lo especializado y desde la experiencia. Sí. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias, Marcelo, que se ocuparon de hospedar a esta gente que es tan buena expositora y de hacer esta actividad que ha sido tan gratificante, ¿no? Claro que Bueno, Marisol, nada más que eso. Buenas noches. Si Gracias. puedo hacer una pequeña acotación, ya que ¿puede Claudia, ser? un segundo, sí, Sí. por favor. Yo solamente quería presentarla a Marisol. Marisol es la directora del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Morón. Sí, Claudia, por favor. Bueno, ahora estoy llevando adelante un caso de una socia que es minoritaria y que hace años que no le pagan los dividendos, y ella tiene muy claro que llevan una doble contabilidad en la empresa, porque durante mucho tiempo trabajó en la empresa y lo tiene claro. Ahora, yo sé que esto seguramente no tiene una respuesta así ni rápida, ni veloz, ni sencilla. Pero creo que uno como abogado se encuentra en esta encrucijada, porque ¿cómo puede llegar a demostrar que hay una doble contabilidad y poder llevar justicia al cliente que uno patrocina, ¿no? Bueno, esto es un tema que me está sucediendo ahora, y creo que a veces es un límite que me parece muy difícil poder atravesar desde lo profesional, ¿no? Simplemente una reflexión en relación a esto, de la realidad, de lo que sucede en la mayoría de las empresas, ¿no? O por lo menos las empresas que no son 100% serias. Iván o Maxi, ¿se puede encontrar esta diferencia, esta doble? ¿Cómo habría que buscarlo? A ver, todo lo que va a exponer la empresa es la parte que lleva legalmente, digamos, para descubrir lo que está por abajo de la alfombra, o tenemos que tener alguien adentro que nos indique dónde y cómo, y básicamente en función a eso pedir un allanamiento, pero que sea, o sea, acorde a, digamos, a una sospecha cierta, ¿no? Como para poder hacerlo, porque en ese momento se podrían encontrar libros paralelos, anotaciones en computadoras paralelas, un montón de cosas, pero si uno no va a la pesca de eso y pide una auditoría, un informe, un relevamiento y demás cosas, es muy complicado de demostrar. Claro. Es la única manera. Bueno, pero hay una manera, por lo menos esto yo lo agradezco, porque realmente es enriquecedor, porque no lo había pensado desde ese lugar. Así que gracias. Bueno, me alegro que ayude de alguna manera. Y también Yo decir que creo- tanto... sí, decir Marisol. No, estaba pensando a raíz de la pregunta de Claudia, ¿no? Es que pensaba que una vez que hagas ese allanamiento y que detectes los libros o registros, que bueno, hoy quizá tendría que ser algo informático, ¿no? Porque como estamos en el mundo de lo digital, o estamos tratando de ingresar al mundo de lo digital, ¿qué pasaría en la justicia, no? Y entonces esto me llevó a la reflexión de que estas actividades de concientización, de discusión, de estudio, tienen que ser los granitos de arena para que se genere, ¿no? Una conciencia de lo que es correcto, de lo que es legal, ¿no? de la aplicación de que están
entre comillas, técnicas, ¿no? Siempre está en discusión y para mí sería una ciencia, ¿no? Como lo han demostrado la exposición de estos colegas o profesionales, como dice una amiga contadora, primos, ¿no? Públicos. Creo que hay que generar, hay que caminar hacia ahí porque no cansarnos, ¿no es cierto? Porque si no, para cansarnos ya estamos en el punto en el que estamos ahora. Con la inflación encorsetada, pseudo prohibida, porque está prohibida en algunos campos, está reconocida en algunas leyes, ya empieza a haber declaraciones de inconstitucionalidad, el colega que es síndico lo sabe, ¿no? La inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la 23.928 en la distribución de remanentes, en los dividendos, porque el fenómeno inflacionario hace que se dé la paradoja de que en una quiebra, pasados determinada cantidad de años, tenemos más dinero que créditos, ¿no es cierto? Es un absurdo total, pero es la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Eso también sería un tema muy bueno para hacer una actividad. Bueno, y muchas gracias, no hablo más porque ya es un poco tarde y no quiero cansarlos. Al contrario, Marisol. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Marisol, tanto a Iván Emitreña como a Maximiliano Romey. No solo están invitados, sino ya lo consideramos parte de nuestros institutos. Vamos a seguir trabajando para que todos sepan algo de contabilidad, algo de tributario, porque hoy no se puede vivir sin saber qué es el activo, qué es el pasivo, qué son las cuentas de resultados. Un conocimiento, no es porque estudiemos derecho no sabemos nada de números. No, tenemos que saber de números, tenemos que saber leer balances, son cuestiones, lo mismo de tributario, y a nosotros nos toca esto de generar conciencia, como decía recién Marisol, y seguir. Para que ustedes sigan estudiando, nos preguntan, vienen a los institutos, no hace falta que sean abogados. Gracias a esto que ha pasado, hemos abierto los institutos para todos. Creo que la animosidad de educar la tenemos todos. Muchos de ellos son profesores en la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos al doctor Federico Pinto Kramer que nos acompaña desde su experiencia, que no es poca, sino muy valiosa. Y bueno, Marcelo, te dejo a vos cerrar. Bueno, te agradezco. Coincido absolutamente tanto con Marisol, con Susana. Nosotros no tenemos la pretensión de hacer un balance. Nosotros lo que tenemos es la pretensión y la necesidad de entender qué tenemos adelante, porque como abogados lo que tenemos que hacer es poder tratar de no solo convencer al juez, sino que aparte tratar de entender para poder argumentar y saber si tenemos razón o no, y en su caso orientar para decir acá es donde tenemos que mirar o no. Yo les agradezco muchísimo, tanto a Iván como a Maximiliano, nos ayudan con todo lo que nos dijeron, y no más que palabras de agradecimiento, para mí fue muy claro, así que nada más por eso. Y vamos a seguir como bien dijo Susana. Así que un aplauso para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio y bueno, a disposición para lo que presente, para lo que necesiten. Muy halagado de estar en su presencia. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, dos palabritas nada más. Desde esta convulsionada ciudad de La Plata, muy convulsionada, reciban ustedes mi mayor agradecimiento. Marcelo, un gran agradecimiento a vos y a los expositores. A vos también, por favor, por estar acá. A vos por participar, Pelusa. Tal cual, Pelusa. Gracias por estar. Bueno, y para todos los que están acá, aprovechamos que los institutos de derecho comercial de toda la provincia nos reunimos, tenemos una sana costumbre de reunirnos 2 veces al año, una vez en el interior de la provincia y otra vez en conurbano, alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y hacemos encuentros. Este año, coincidiendo con la creación de nuestro colegio, el aniversario de la creación de nuestro colegio, se va a hacer en Morón. Así que están todos invitados a presentar ponencias
yo he tratado de circularizar esto, y en todo caso le preguntan a Susana también, que tengan y que rocen lo comercial, y por favor no duden en presentarse, y va a ser un placer que esto crezca, que nos escuchemos y que con alguna pretensión científica analicemos y tratemos de descubrir o analizar si está bien o mal o qué punto de vista distinto tenemos. Que de esto se trata la capacitación, seguir estudiando. Yo les agradezco, dejo de hablar ya porque tardamos mucho hablando. Así que bueno, nada, nos vemos en la próxima entonces. Gracias a todos, cariño. Gracias, Luis. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos, hasta luego.